¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Rose. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están viendo y escuchando este tema tan importante. Les platico un poquito de mí. Soy el doctor Sergio Mata. Soy médico especialista en medicina familiar y especialista en medicina canábica. Y el día de hoy, precisamente, uno de los grandes temas que hay en torno al tema canábico es precisamente el proceso de legalización, que obviamente vamos a hablar un poquito, y no solamente eso, sino uno de los objetivos primordiales de estas pláticas es desmitificar, quitar el tabú que hay alrededor de una planta que sinceramente es una planta muy noble, es una planta muy beneficiosa para muchísimos padecimientos y sobre todo a nivel terapéutico tiene muchísimos beneficios. No solamente vamos a hablar de los beneficios terapéuticos, también de otros beneficios que se han encontrado con el uso de la planta. Vamos a aprender de la diferencia entre los distintos cannabinoides, el CBD, el THC, etcétera, ¿no? Que estos son los principales y sobre todo, pues, ¿qué son estos cannabinoides? Y bueno, más que nada, es toda esta información basada en artículos científicos, artículos médicos. Entonces, es por eso la gran importancia y sobre todo el gran poder que puede llegar a tener todo esto y toda esta información que estamos brindando el día de hoy. Yo ya llevo alrededor de 5 años trabajando en el tema, atiendo pacientes desde los 3 meses de edad hasta pacientes pues, de la tercera edad, pacientes oncológicos, etcétera. Entonces, he encontrado muchos beneficios en mis pacientes gracias a esta planta, gracias a estos extractos y que la verdad sí dan muchísima, no solamente calidad de vida, sino funcionan como coadyuvante de muchísimos tratamientos. Es muy importante mencionar, no es un tratamiento, no es una cura para ninguna enfermedad. Sin embargo, sí ayuda bastante a tratar ciertos tipos de enfermedades, tanto controlarlas como también aminorar los síntomas y el avance de diversas enfermedades. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Y sí es muy importante mencionarlo porque pues es la base de una nueva era en cuanto a la medicina. Es una era de la medicina canábica que está muy de tema hoy en día, sobre todo en nuestro país, pero que poco a poco está creciendo cada vez más. Entonces, este foro es precisamente para eso, para mejorar todo el conocimiento que puede haber alrededor del tema y quitar todos estos temas tabú que pudiera haber. Y para esto, pues vamos a comenzar con una presentación para hablar de estos temas precisamente. A mí me encanta iniciar con esta frase: más allá de los mitos y creencias está la ciencia, y esto es en base a los artículos científicos en los que es tratado este tema. Entonces, para conocer un poquito de la planta, pues tenemos que conocer también un poco de la historia, el por qué se ha originado un tanto la ilegalidad alrededor de la misma. Y vamos a comenzar precisamente quitando el tabú de todo esto, ¿no? Tiene sus orígenes el uso de la planta de una manera terapéutica a principios, bueno, desde hace más de 4,000 años en la antigua China. La medicina tradicional china utilizaba la planta de cannabis para tratar diversos problemas, desde trastornos menstruales como también dolores de tipo crónico. Encontraron estos efectos y estos beneficios en la planta y comenzaron a utilizarlo y a expandirlo cada vez más. Es por eso que de la antigua China llega a la India, y en la India es donde no solamente comienzan con el uso terapéutico, sino que también un uso industrial. ¿Esto por qué? Porque encontraron que podían hacer tela, que podían fabricar distintas cosas a partir de la planta del cannabis o del cáñamo específicamente. Entonces esto llegó a tener un auge muy importante que se llegó a utilizar como moneda de cambio inclusive. Es por eso que toda esta importancia que le dan en estos continentes comienza a expandirse todavía más, llegando a Rusia, posteriormente a Europa y llega a África. Y es aquí donde parte
o es un parteaguas para llegar a nuestro continente. No llega a América apenas hace poco más de 200 años, entonces realmente su uso terapéutico en nuestro continente es reciente. Y es por esto que comienza la parte ilegal. ¿Por qué? El uso del cannabis comienza en América del Sur y se va expandiendo hasta llegar a América del Norte. Esto obviamente por la parte latina. Entonces, en Estados Unidos se encuentran no solamente estos usos medicinales o usos terapéuticos, sino que también lo utilizan de una manera lúdica y de manera industrial. Entonces, por intereses sociales, políticos y económicos, es donde deciden comenzar con la prohibición y es donde surge el nombre de marihuana. Esto de una forma despectiva para el latino. Es hasta recientemente, apenas unos años, cuando comienza todo este proceso de legalidad, donde en Estados Unidos realmente ven que tiene muchos beneficios, no solamente terapéuticos, sino que también industriales, y comienzan a utilizar la planta y a legalizarla, ¿sí? Por esto vemos hoy en día que en Estados Unidos, en ciertos estados, es legal el uso de la planta del cannabis. En Canadá es totalmente legal en todo el país. En Uruguay, donde también es legal el uso de la planta, y en Colombia, donde es legal la exportación, sin embargo, el uso interno no está permitido. Y México ahí va avanzando con el proceso de la legalización. Entonces, hemos tenido un avance muy, muy productivo, sin embargo, todavía falta un poco más para llegar a tener todos estos beneficios de toda la planta. La que sigue, por favor. Y bueno, para poder hablar un poquito más de lo que nos compete en sí, de la medicina, tenemos que aprender algo muy importante y es algo que realmente no se ve en la Facultad de Medicina. Yo en toda la carrera jamás escuché hablar del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema como cualquier otro, como el sistema cardíaco, el sistema gastrointestinal o inclusive el sistema nervioso. Sin embargo, como su descubrimiento ha sido muy reciente, esto ha llevado a que pues cada vez haya más protocolos de estudio y protocolos de investigación relacionados al tema. ¿Y cómo se descubre el sistema endocannabinoide? A principios de los años 90, el doctor Rafael Meshulam, un científico israelí que ha dedicado toda su vida al estudio de la planta del cannabis, llega a estudiar como tal el uso de la planta del cannabis en el cuerpo humano para ver qué interacciones tiene, qué es lo que ocasiona en el cuerpo. Y es por eso que logra detectar primeramente dos sustancias que segrega el mismo cuerpo humano, que les llamó endocannabinoides. Estas dos sustancias se llaman anandamida y 2-araquinodilglicerol o 2-AG, así es como lo vamos a manejar de aquí en adelante. Estas dos sustancias las secreta el mismo cuerpo y funcionan como un mediador, funcionan como equilibrio en nuestro sistema nervioso, regulando todos los neurotransmisores de nuestro cuerpo. Es por eso que comienza a detectar muchísimas funciones terapéuticas para esto, ¿sí? Porque la gran parte de las enfermedades pues vienen originadas en su mayoría por el sistema nervioso y una descompensación de estos neurotransmisores. No solamente detecta eso, detecta que estas dos sustancias que segrega el mismo cuerpo se unen a unos receptores que los llamó CB1 y CB2. Y estos receptores van a estar en la mayor parte de nuestro cuerpo. Por eso, en el sistema endocannabinoide puede abarcar muchísimo, no solamente el sistema nervioso central. Y esto aumenta todavía los usos terapéuticos de lo mismo. No solamente eso, detecta que estas dos sustancias, la anandamida y el 2-AG, tienen una similitud en su fórmula química en cuanto a los fitocannabinoides o sustancias extraídas de la misma planta del cannabis. Y son tan similares que cumplen esta misma función. Y por eso comienza todo este proceso de investigación. Y no es más desde a principios de los años 90 que comienza todo este proceso, hasta hoy en día que día con día van saliendo estudios nuevos.
y en la actualidad se han encontrado más de 500 enfermedades en las que tiene una función terapéutica la planta del cannabis. Esto hablando de una manera generalizada. ¿Me das la que sigue, por favor? Y bueno, ya descubrimos que son los endocannabinoides, ¿sí? Los endocannabinoides, como mencionábamos, son la anandamida y el 2-arquinoglicerol o 2-AG. Estas dos sustancias que segrega el mismo cuerpo y que tienen una similitud con las sustancias extraídas de la planta del cannabis que vamos a mencionar a continuación, que son el CBD y el THC. Estos cannabinoides son sustancias extraídas de la planta, pero no solamente son estos dos, realmente se han encontrado más de 500 sustancias extraídas de la planta del cannabis que tienen una función terapéutica. Esto incluidos fitocannabinoides, terpenos y flavonoides. Estos dos últimos vamos a mencionar un poquito más su función más adelante. Los principales estudiados pues, son el CBD o cannabidiol y el THC, el tetrahidrocannabidiol. Estas dos sustancias que son las que más efectos terapéuticos llegan a tener y sobre todo por todo el estudio que se han enfocado en realizarles, tienen sus diferencias y tienen ahora sus potenciales terapéuticos cada uno, ¿sí? El CBD, por su parte, es una sustancia no psicotrópica. ¿Cuál es la diferencia de si tiene un efecto psicotrópico o no tiene un efecto psicotrópico? El CBD, que no tiene un efecto psicotrópico, va a tener una alteración en nuestro sistema nervioso central, pero no vamos a tener una alteración en nuestro estado de alerta. Entonces tenemos que el CBD sí tiene un efecto psicoactivo por este efecto en el sistema nervioso central. Sin embargo, no va a tener un efecto psicotrópico porque no vamos a tener una alteración en nuestro estado de alerta. Esto lleva muchísimo también a su medio de extracción o su forma de extracción. El CBD, por su parte, proviene de una planta prima hermana de la planta de cannabis sativa, que es de donde se extrae el THC. El CBD, por su parte, se extrae de la planta del cáñamo, que es la planta del cáñamo, como mencionábamos, es la prima hermana de la planta de cannabis sativa y que no tiene como tal una flor, ¿sí? La planta de cannabis sativa tiene una flor que se llama cogollo y de aquí es de donde se pueden extraer muchos cannabinoides o fitocannabinoides. De la planta del cáñamo no solamente tenemos la extracción del CBD, tenemos que no va a contener un THC, o va a contener menos del 0.3% del THC. Entonces, eso es algo muy positivo para esta parte de que no tiene un efecto psicotrópico, ¿sí? No solamente eso, el CBD, por su parte, aparte de extraerse de la planta de cáñamo, podemos encontrar muchísimas funciones a partir del cáñamo, que son los usos industriales que mencionaba hace un momento. Desde formular combustibles, formulación de telas, de plásticos inclusive. Entonces, todo esto a nivel industrial puede llevar a un beneficio inclusive ambiental. El THC, por su parte, tiene también sus efectos terapéuticos, no quiere decir que sea una sustancia mala, nada más porque tiene efecto psicotrópico. Tiene sus efectos terapéuticos y es muy beneficioso y sirve para muchísimas enfermedades. Sin embargo, esta parte de la legalidad todavía no está permitido el uso del THC. Esto por su efecto psicotrópico y su uso que también se puede dar de una manera lúdica, que en la actualidad en nuestro país ya también se considera ilegal esta prohibición del THC. ¿Me das la que sigue, por favor? Y bueno, vamos a hablar de los beneficios tanto preventivos como beneficios terapéuticos. Estos beneficios preventivos abarcan muchísimo, desde ser un antioxidante natural, ya que disminuye el estrés oxidativo de las células. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una función como de antienvejecimiento celular, ¿sí? La célula va a rendir más, va a vivir más y va a vivir mejor, con mayor calidad, ¿sí? Esto nos va a llevar a muchísimos cambios a nivel celular. No solamente esto, va a promover la formación ósea.
en pacientes o personas que tienen antecedentes de osteoporosis u osteopenia, nos va a ayudar muchísimo a prevenir estas enfermedades. No solamente eso, en pacientes con alguna fractura, les va a ayudar a recuperarse mejor y de una manera más rápida. No solamente eso, va a tener un papel de neuroprotector, va a ayudar en las neuronas a proteger esta colita de la neurona que está cubierta por, se llama banda de mielina. Va a ayudar a proteger esta banda de mielina y va a ayudar a mejorar la comunicación entre neurona y neurona. No solamente esto, también va a formar nuevas neuronas, va a formular o va a inducir la neurogénesis. Esto quiere decir que va a crear nuevas neuronas, a diferencia de las creencias que teníamos anteriormente, que las neuronas no se podían regenerar. Hoy en día ya sabemos que sí se pueden regenerar, que es un proceso muy lento y que el CBD ayuda a esta neurogénesis o esta formación de neuronas nuevas. Esto nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades, como por ejemplo Parkinson, Alzheimer. Si ya tenemos antecedentes familiares de estas enfermedades, nos ayuda a prevenirlas. Nos ayuda a prevenir un deterioro cognitivo que a la larga pudiera ser mayor sin uso del CBD, y que realmente todo esto va originado por un desequilibrio en nuestro organismo, un desequilibrio en nuestro sistema nervioso central. ¿Y por qué puede ser ocasionado? Desde el estrés, desde un entorno no favorable, el insomnio, la depresión, la ansiedad, la mala alimentación. Todo esto puede generar este tipo de enfermedades, y que con el uso del CBD podemos ayudar a mantener este equilibrio en nuestro sistema, en nuestro organismo, para evitarlas. Entonces, todos estos beneficios preventivos los vamos a tener con un uso de una planta realmente muy, muy noble. Cabe mencionar que no existe una sobredosis de cannabis. Nadie jamás se ha muerto por una sobredosis de cannabis, y es por lo mismo de que es una sustancia muy, muy similar a la misma que segregamos nosotros. Entonces, eso lo convierte en una sustancia totalmente segura, que también va a tener sus restricciones, las vamos a mencionar más adelante. Más la que sigue, por favor. En cuanto a los beneficios terapéuticos, vamos a encontrar distintos tipos de beneficios terapéuticos. Vamos a hablar principalmente de enfermedades neurodegenerativas, como ya mencionábamos, Parkinson y Alzheimer. No solamente nos va a ayudar a prevenirlas en pacientes que ya tienen este tipo de enfermedades, nos va a ayudar a revertir un poco el padecimiento, a que no sea tan tórpido el avance, y les va a dar mayor calidad de vida a nuestros pacientes. Entonces, en estas enfermedades neurodegenerativas nos va a ayudar bastante como un tratamiento coadyuvante. Ojo, sí es muy importante mencionar, no sustituye ningún tratamiento, pero sí ayuda a disminuir dosificaciones de medicamentos alópatas, siempre y cuando sigan una orientación médica especializada. En cuanto a enfermedades neurológicas también vamos a tener muchos beneficios. Yo creo que la mayoría hemos escuchado sus beneficios en cuanto a epilepsia. Hay distintos tipos de epilepsia. En los que tiene un efecto mucho más notable es en epilepsia refractaria, como síndrome de West o Lennox-Gastaut, que son enfermedades, la verdad, muy severas, que llegan a tener 400 convulsiones por día, este tipo de pacientes, y que con el uso del CBD llega a disminuir hasta en un 90% estas crisis convulsivas o crisis epilépticas. No solamente eso, en trastorno de déficit de atención ya diagnosticado en niños, se puede utilizar de una manera muy segura. En pacientes con autismo también puede ser utilizado de manera muy segura. Hago mucho mención en niños ya con diagnóstico, porque un niño sano que simplemente le gusta estar jugando, no necesariamente tiene déficit de atención. Entonces sí requiere un tratamiento más integral o un manejo más integral, con apoyo psicológico o inclusive psiquiátrico. Y ya llegando a este diagnóstico como tal, ya podemos utilizar también el CBD como un coadyuvante.
No solamente eso, vamos a tener beneficios en pacientes con anorexia nerviosa, va ayudando a disminuir la ansiedad como tal, mejorar el estado de ánimo y también va a aumentar el apetito en este tipo de pacientes. Esto no quiere decir que si yo estoy llenito y tomo el CBD, pues me va a inducir más hambre. No. ¿Esto por qué? Porque busca el equilibrio, como mencionábamos hace un momento. También tenemos muchos beneficios en nuestro sistema inmune y esto es muy importante mencionar, porque no solamente en pacientes, por ejemplo, con VIH, les va a ayudar a mejorar su sistema inmune, perdón, sino que también en pacientes con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoide o lupus, les va a ayudar a disminuir este sistema inmune para recibir menos ataque de nuestro organismo. Tiene una función de inmunomodulador, va a mantener el equilibrio de nuestro sistema inmune. No solamente eso, en pacientes tanto que ya tuvieron coronavirus, COVID, les ayuda a mejorar todos estos síntomas secundarios o inclusive puede ayudar a prevenir las infecciones por COVID. ¿Esto por qué? Porque mejora nuestro sistema inmune. No es una cura, vuelvo a mencionarlo, no es una cura, pero sí ayuda a mejorar nuestro sistema inmune para estar más fortalecidos ante este virus. También se ha demostrado sus beneficios en pacientes oncológicos. Hay distintos tipos de cáncer que el CBD ayuda a disminuir la tumoración. Por ejemplo, cáncer de colon, ayuda a disminuir el tumor, el tamaño del tumor y no solamente ayuda a un tratamiento coadyuvante de la quimioterapia o radioterapia que estuviera llevando el paciente. Pacientes con cáncer de mama, cáncer de próstata, hay muchísima investigación en cáncer de tipo cerebral, de distintos tipos, en los que disminuye el tamaño de la tumoración. En lo personal, yo tengo una paciente con antecedente de cáncer de mama y metástasis a cerebro y que afortunadamente disminuyó la tumoración y evitó una cirugía cerebral. Esto ya demostrado, ya documentado con distintos estudios. Y la única diferencia que hizo fue la inclusión del tratamiento con CBD. Como mencionábamos, todo esto va relacionado al estrés, a la ansiedad, el insomnio. Entonces, ayuda a disminuir los niveles de estrés. Esto nos va a beneficiar a disminuir el insomnio, a tener un sueño reparador. A mí me gusta compararlo mucho con el clonazepam. El clonazepam lo que hace, bueno, a la larga puede inclusive generar otros problemas neurológicos, eh, como por ejemplo puede llegar a ocasionar Alzheimer, ¿sí? Esto también por una fuerte tendencia y un uso crónico de, ah, del clonazepam, perdón. Sin embargo, el CBD lo que hace es te ayuda a tener un sueño reparador, ayuda a mejorar la calidad del sueño y al día siguiente no te vas a sentir como dopado o atontado, ¿sí? Entonces, esto es uno de los grandes beneficios que podemos tener en cuanto al insomnio. Disminuye los niveles de ansiedad, ayuda a mejorar en pacientes con depresión, ayuda a mejorar como tal el estado de ánimo de estos pacientes. Entonces, por eso me digo que ayuda muchísimo como coadyuvante de muchos tratamientos, ¿sí? Y ahora una pregunta que suelen hacer muy concurridamente es, si yo tomo algún medicamento, ¿hay alguna contraindicación? Y bueno, la respuesta realmente es no como tal, no hay una contraindicación exacta, sin embargo, sí hay que ser muy cautelosos con ciertos tipos de medicamentos, como por ejemplo anticoagulantes. Hay distintos tipos de anticoagulantes que pudieran potencializarse con el uso del CBD. Entonces debemos de llevar un control un poquito más minucioso de nuestros tiempos de coagulación. En pacientes psiquiátricos, los tratamientos que utilizan normalmente también se llegan a potencializar con el uso del CBD, por lo que muchas veces se requiere realizar cambios en la dosificación. Yo siempre recomiendo ir de la mano con un especialista de ambos temas, si es posible,
Esto para mejorar la dosificación de los pacientes, para mejorar como tal el tratamiento y la calidad de vida de este tipo de pacientes. ¿Me das la que sigue, por favor? Y bueno, tenemos como testimonio un paciente que me llegó hace un tiempo, el cual mencionaba que dormía entre 3, a lo mucho 4 horas por noche, y esto ya le estaba afectando en su trabajo, en su círculo social, eh, vivía realmente con depresión, no rendía al 100, se sentía muy cansado, etc. Comenzamos el tratamiento con CBD y posterior a una semana nota los cambios muy, muy notorios. Siente la necesidad de acostarse más temprano, tiene un sueño reparador y esto en automático disminuye también los niveles de estrés y el cansancio del día a día. Mejora también su estado de ánimo y esto lleva a un mejoramiento en todo su entorno. Empieza a rendir más en el trabajo, empieza a rendir más con la familia y ellos lo empiezan a notar. Después de esta semana, reducimos la dosificación de una manera organizada, esto para tener una dosis de mantenimiento y que pueda seguir con el uso del CBD sin necesidad de bloquear este tipo de receptores que mencionábamos al principio. Y eso es lo que pasa realmente cuando tenemos una dosificación mucho mayor por un periodo prolongado de tiempo. Se llegan a bloquear estos receptores CB1 y CB2, pero realmente no llega a más. Entonces, eso lo convierte en una sustancia totalmente segura para todos estos padecimientos. ¿Me das la que sigue, por favor? Y bueno, como tal, Sueven lo que hace es preparar 4 productos. Estos 4 productos son distintos uno de otro. ¿Y esto por qué? No sé si se acuerdan que les mencionaba de los terpenos y flavonoides en un principio. Estos terpenos y flavonoides, que en su mayoría son extraídos de la planta del cannabis, no solamente lo tiene la planta del cannabis, sino que también lo podemos encontrar en distintas sustancias o distintas plantas. Por ejemplo, el limón, la naranja, el pino, etcétera. Entonces, Sueven lo que hizo es preparar 4 distintos productos específicos para distintas causas, ¿sí? O para distintos temas, agregándoles esencias y terpenos y esto ayudando a tener un plus. Entonces vamos a tener el efecto y todos los beneficios que mencionábamos del CBD y como plus los efectos y beneficios de estas esencias y terpenos. ¿Me das la que sigue, por favor? Vamos a desglosar cada uno de ellos y vamos a empezar por el aceite Harmony. El aceite Harmony es un aceite de 500 miligramos de CBD puro, el cual, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a mantenernos armónicos, a lograr esta armonía, a lograr un equilibrio emocional, un descanso reparador y tranquilidad. ¿Esto por qué? Porque tiene aparte del CBD, tiene Yang Yang, ¿sí? Y además vamos a tener extracto de toronja y vainilla. Todo esto vamos a encontrar estos beneficios en específico con el aceite Harmony. Y podemos, por ejemplo, utilizar, tal vez me despierto por la mañana y empiezo a una clase de yoga, meditación, o realmente pues solamente quiero estar un poquito más relajado durante el día. Para estos momentos es ideal el Harmony, para mantener este equilibrio. ¿Me das la que sigue, por favor? Luego tenemos el aceite Focus de Sueven, el cual también es un aceite de 500 miligramos de CBD isolado o CBD puro, el cual vamos a tener aparte menta piperita, hierbabuena, romero y limón. Esto nos va a ayudar, como su nombre lo dice, a mantenernos enfocados, ¿sí? Nos va a ayudar a la concentración, a disminuir la fatiga. Por eso se llama focus, para mantener este estado. Y podemos utilizarlo, por ejemplo, si vamos a entrar a una reunión importante o si vamos a tener algún examen o estamos en clase, simplemente queremos estar muy enfocados, podemos tomar el focus. Ojo, pueden utilizarlo, por ejemplo, el Harmony por la mañana, el focus a mediodía. ¿Me das el que sigue, por favor?
y Energize por la tarde o por la noche, dependiendo de nuestras actividades, ¿sí? El aceite Energize es un aceite también de 500 miligramos de CBD isolado o CBD puro, el cual nos va a ayudar a mantenernos más vitales, con alto rendimiento, y nos va a ayudar a elevar la energía. Por ejemplo, si vamos al gimnasio, podemos utilizarlo previo al gimnasio para rendir un poquito más y tener menos efecto secundario, por ejemplo, los dolores musculares posterior al ejercicio. ¿Y esto por qué? Esto por su extracto de naranja y el extracto de lima. Sin embargo, también tiene una sustancia muy importante que nos va a ayudar a mantener esta vitalidad, que es la bergamota. Todos estos tres productos también nos va a ayudar a mantener nuestro sistema inmune más equilibrado o fortalecerlo. Sin embargo, tenemos el siguiente, que es el aceite Health. Este aceite es un aceite de 1000 miligramos de CBD puro, el cual solamente tiene mirceno. El mirceno es un terpeno extraído también de la planta del cannabis, que no tiene un efecto psicotrópico y nos va a ayudar a potencializar el efecto del CBD. Entonces tenemos, por su parte, mayor cantidad de CBD porque es de 1000 miligramos, y aparte tenemos el efecto del mirceno, que nos va a ayudar a potencializarlo todavía más. ¿Y en qué nos va a ayudar? A reducir la inflamación, a reducir el dolor crónico, a mejorar muchísimo la parte del insomnio, sobre todo cuando es un insomnio crónico, y nos ayuda también posterior a una actividad física extenuante a mejorar el descanso muscular. Entonces, estos son los 4 aceites de CBD de Sueven, los cuales pues ya encontramos todos estos beneficios, tanto del CBD, que ya los mencionamos, como cada uno de ellos. Muchísimas gracias por su atención.